tardes. Bienvenidos a la unidad número 1 de Estadística 2. Esta primera parte, pues la vamos a trabajar directamente con lo que son los contrastes de hipótesis, que básicamente la parte central de esta unidad es justamente en contrastar la información que nos dan para verificar si es cierta o es falsa. Bien. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Cuando uno en matemática, principalmente en geometría, cuando se van a hacer demostraciones, pues uno parte de la hipótesis para llegar a la tesis, ¿sí? O al contrario, ¿sí? Depende de la situación en la que esté planteada. Pero aquí, básicamente, pues lo que hay que hacer es un contraste de hipótesis, verificar si esto que nos están diciendo es cierto, si la aceptamos o la negamos. Es decir, el primer paso o el primer elemento que hay que tomar en cuenta cuando uno está trabajando con los contrastes de hipótesis, pues es evidentemente definir cuál es mi hipótesis nula y cuál es mi hipótesis alternativa. ¿Ok? Y en función de eso, pues yo he hecho andar todo lo que tengo allí para demostrar si en efecto es cierto lo que me están diciendo, lo que me están planteando, o si por algún otro motivo, pues consideramos que no es cierto, que no se ajusta a los parámetros que nos están dando allí, en este caso, el problema. Entonces hay 4 pasos elementales que hay que hacer para contrastar la hipótesis y verificar si aceptamos o rechazamos. O si aceptamos la hipótesis nula, pues evidentemente rechazamos la alternativa. O si rechazamos la alternativa, aceptamos la alternativa, pues evidentemente rechazamos la hipótesis nula. Claro, no se cumplen los parámetros, exactamente. Entonces, fíjense, hay 2 problemitas para resolver, por lo menos en la clase de hoy, y a ver si es posible que nos alcance, porque pues, ustedes saben que el tiempo pues realmente es bastante corto, ¿no? Y, bueno, en el caso del día de ayer, que la clase me quedó a mitad, después me tocó que volver a retomar eso, porque siempre pues, entonces hay que tratar de hacer las cosas pues, en función de lo que está planificado. Entonces, fíjense, en el Instituto de Educación Superior aseguran que las notas obtenidas por sus estudiantes en las pruebas de acceso a la universidad tienen una media igual o superior a 7 puntos. Igual o superior a 7 puntos. Coma. Pero la media obtenida en una muestra aleatoria de 80 estudiantes en los últimos exámenes fue de 6,89 puntos. Fue de 6,89 puntos. Ajá, puntos. Punto y seguido. Si sabemos que la varianza es igual a 4,84, si sabemos que la varianza es igual a 4,84, que la varianza es igual a 4,84, podemos considerar entonces con un nivel de significancia, del 1%, que la afirmación hecha por el instituto, es cierta. Entonces, fíjense, yo les decía que había 4 pasos elementales, ¿no? El primer paso es determinar cuál es nuestra hipótesis nula y cuál es nuestra hipótesis alternativa.
¿Cómo determinar cuál es nuestra hipótesis nula y cuál es nuestra hipótesis alternativa? Bueno, para eso hay que hacer una lectura bastante detallada de lo que me dice el problema. Fíjense, me dicen que en el Instituto de Educación Superior asegura que las notas obtenidas por sus estudiantes en las pruebas de acceso a la universidad tienen una media igual o superior a 7. Ya me están diciendo ellos que esos fueron los resultados obtenidos, o ellos aseguran pues que las notas obtenidas por sus estudiantes son iguales o superiores a 7 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, mi hipótesis nula ya me dice, ¿verdad? En este caso, que deberían ser mayores o iguales a 7 puntos, ¿sí? Las notas obtenidas. Y, por supuesto, mi hipótesis alternativa, ¿cuál sería? Sería todo lo contrario, que son menores que 7. Ese sería mi primer paso. Vamos a ir señalándolos aquí. Primer paso, determinar las hipótesis. ¿Cuál es el segundo paso? ¿O qué es lo que debería hacer en segunda forma o como segundo elemento? Lo segundo que debo hacer es identificar cuál es la zona de aceptación, ¿sí? En este caso, bueno, identificar, sí, o visualizarlo, verificar la zona de aceptación. Para eso, ¿verdad? Hay una ecuación. Y esa ecuación me dice lo siguiente. Me dice que mu sub 0, ¿verdad? En este caso, menos el estadístico Entonces, ¿de dónde saco yo esos valores? Ojo con esto. ¿De dónde voy a sacar yo esos valores? Todo eso me lo está dando el problema. ¿Sí? Entonces, antes de hacer todos esos pasos, si se me dificulta identificarlos delante rápidamente, haciendo la lectura del problema, pues yo los saco aparte. ¿Sí? Entonces, los saco aparte y los coloco en un espacio. Por ejemplo, el problema que me está diciendo. Me dicen que hay una media obtenida en una muestra aleatoria de 80 alumnos. Ese es el valor de n. En los últimos exámenes fue de 6,89. ¿Qué estoy diciendo? Que hay una media, ¿verdad? Que hay una muestra de 80 alumnos y que a esos 80 alumnos se le hizo una muestra, se le hizo un promedio y me dio 6,89. Además de eso, ¿verdad? Me dicen que la varianza es igual a 4,84, ¿verdad? En este caso me están diciendo que la varianza es igual a 4,84 y me dicen que, bueno, que hay un nivel de significancia del 1%, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí hay que hacer dos cosas principales. Antes de meter los datos en la ecuación, nosotros debemos conocer algunas cosas. ¿Qué cosas deberíamos conocer nosotros? Por ejemplo, hay una tabla, como si ustedes observan lo que es en este caso, en la estadística, la curva normal, ¿verdad? Esa curva no es más que un área. Sí, el área bajo la curva es una integral. Entonces, cada uno de esos espacios fueron calculados de acuerdo y estandarizados en una tabla, que son las tablas de los valores de Z. Ahora, ¿qué necesito conocer yo? En ese nivel de significancia del 1% en la tabla, cuando yo lo ubico, me da un valor de 2,63. Es decir, este valor en la tabla equivale a 2,63. Una vez que yo conozca eso, ¿qué hago? Pues sencillamente vengo y aplico la ecuación. En este caso, ¿quién sería mu sub 0? Sería 7, ¿verdad? Entonces tendría 7 menos z de alfa. Pero ese z de alfa, ¿quién es ese z de alfa? Pues es el estadístico. En este caso, ¿verdad? ¿Quién sería? Para el 1%. Z para el 1% sería 2,63. Bien. Entonces tendría menos 2,63 por, ojo, la desviación. A mí me hablan es de la varianza. Me dicen que la varianza es igual a 4,84. La desviación debería ser igual a la raíz cuadrada de 4,84. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4,84? ¿Tienen calculado? Ah, bueno, calcúlenlo.
2, ¿qué? 2,2. Ok, entonces sería 2,2 sobre la raíz cuadrada de n, que sería ¿cuánto? De n, ¿cuánto es n? 80 más. Entonces, 7 menos 2, 63, ¿cuánto me da? 7 menos 2, 4,37. Ok, ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ojo con esto. Tenemos que resolver, vamos a resolverlo por partes. La raíz cuadrada de 80, ¿cuánto es? 2,2, ahí lo puede hacer completo. Haga toda la operación completa. 2,2 entre la raíz cuadrada de 80. Ya 0,24. Ajá. Y 7 menos 2, 33. 2,63. Aquí no le entra todo completo, permítame. Entonces sería 7 menos 2,63. ¿Sí? Por 2, ¿qué? 2,2. ¿Cuánto le da? 1,07. 1,07. ¿Cuánto es 7 menos 2, 33? Ah, pero ya va. Vamos a hacerlo por partes, porque pues es que depende de la calculadora 2,2. ¿Qué más exacto? Sí, porque es que entre la raíz cuadrada de 80. Ajá. 0,245. ¿0 qué? 2,400. No, que no es tan exacto eso. No, no la. No. Vamos a ver. Raíz cuadrada de 80. Veo aquí me da otra cosa, 8,94. Ajá, me da 6,43 en este caso, ¿sí? Ahora fíjense, aquí viene la parte importante del contraste, ¿sí? Porque primero, pues ya identificamos cuál es la zona de aceptación, hicimos el cálculo respectivo, pero ahora el tercer paso es verificar cuánto es la media, ¿sí? Que me da el problema, que de hecho ya lo tenemos, la verificación. ¿Por qué? Porque a partir del valor que me dé la media, es el que yo voy a contrastar con el cálculo que yo acabé de realizar. Por ejemplo, fíjense, el problema me dice que la media es de ¿cuánto? Que la media que le dio, aquí dice que 80 alumnos en los últimos exámenes y la media fue de 6,89. O sea que esta media es de 6,89. Ahora, si esa media es de 6,89, ¿verdad? Si esa media es de 6,89, ¿qué voy a terminar diciendo o qué voy a terminar qué decisión voy a terminar tomando? La media del cálculo que se hizo es de 6,89. El cálculo que yo hice es de 6,43. Y a mí me está diciendo que para poder aprobar la hipótesis nula es que tiene que ser mayores o iguales que 7, ¿verdad? O sea, que en realidad, ¿cómo es la otra? Aceptar. Aceptar. Exacto. Quiere decir que la región de aceptación, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Esta sería nuestra región de aceptación. Y por lo tanto, ¿qué podríamos concluir ahí? ¿Verdad? ¿Qué podemos concluir? La decisión en el caso de la media, que es 6,89, está dentro de la zona de aceptación. ¿Por qué? Nuestra hipótesis nula, ¿cuál era? Que deberían ser mayores o iguales que 7. La media que se hizo en el cálculo nos dio 6,89. Quiere decir entonces, ¿verdad? Que 6,89, pues muy cercano a 7.
¿Sí? Redondeado. Exacto, me dicen mayores o iguales que 7, ¿verdad? Mayores o iguales que 7. Entonces terminaríamos aceptando la hipótesis y decimos que porque es superior a 7, ¿verdad? Aceptamos la hipótesis nula que es igual o superior a 7. Igual, aquí me dicen que es, o sea, tiene que ser igual o superior, o sea, mayor o igual. Una cosa es que me dijeran menor, sí, pero me están diciendo que sea mayor o igual. De hecho, ¿cómo determinamos eso? Fíjese, determinamos eso en el problema, porque es que el problema me dice lo siguiente. En el Instituto de Educación Superior aseguran que las notas obtenidas por sus estudiantes en la prueba de acceso a la universidad tienen una media igual o superior a 7 puntos. Igual o superior. Eso es lo que me dicen ellos. ¿Qué voy a decir yo? Que no son igual o superiores a 7, sino que son menores de 7. Resulta que ellos hacen una prueba, ¿verdad? Dicen, pero la media obtenida en una muestra aleatoria de 80 alumnos en los últimos exámenes fue de 6,89. Esta media fue de 6,89. Dice, si sabemos que la varianza es de 4,84, ¿verdad? Podemos considerar un nivel de significancia del 1%. ¿Qué podemos afirmar? ¿Que es cierto lo que dice el instituto o no? O sea, qué me está diciendo el instituto? Que son iguales o mayores que 7, ¿sí? En el último cálculo que se hizo, ¿que son qué? Que son 6,89, o sea, muy cercano a 7, ¿sí? Sí. Claro, porque lo que estamos haciendo es contrastando ambas para mirar si es menor o si es mayor y verificar dónde se encuentra, en qué zona se encuentra, ¿sí? Resulta que cuando nosotros hacemos el análisis nos damos cuenta que es 6,89 en ese último estudio que se hizo, ¿sí? Que es muy cercano a 7, o sea, estaría dentro de la zona de aceptación, porque, bueno, eso no son milésimos. Claro, claro. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, que como la media está dentro de la zona de aceptación, pues aceptamos la hipótesis nula. Pero la aceptamos ¿por qué? Porque es igual o superior a 7. Pues lo que pasa es que aquí uno tiene que, por eso le digo, hay varias formas de hacerlo. Uno tiene que sacar poco a poco los datos, incluirlos, aplicar la estadística, claro, y leer. Porque ¿qué sucede? Hay situaciones donde de alguna forma nos dicen, porque ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hay contraste para medias, contraste de proporciones, en algunos casos hay que aplicar la t-student, ¿ves? Entonces, de acuerdo a cada una de esas situaciones, pues uno se aplica su ecuación exacto y el método correspondiente. ¿Ve? En este caso estamos haciendo contrastes para medias. En este caso. Estamos comparando. Claro, en este caso en particular. ¿Obvio? ¿Listo? Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Este a lo mejor aclara un poco el panorama con respecto a este que se está haciendo aquí. Lo que pasa es que, claro, normalmente pues los enunciados son bastante largos. Sí. No. Dice, en San Cristóbal, el número semanal, en San Cristóbal, el número semanal de accidentes de tránsito producidos durante el año, producidos durante el año pasado, siguió una distribución normal, siguió una distribución normal de media 3,2. Y de desviación típica, y de desviación típica de 1,3. Punto y seguido. Se ha llevado a cabo una campaña de prevención. Se ha llevado a cabo una campaña
de prevención contra accidentes de tránsito contra accidentes de tránsito y la media semanal y la media semanal de accidentes en las 40 semanas, en, en las 40 semanas siguientes ha sido 3,05. Ha sido 3,05. Punto siguiendo, punto y seguido, perdón. Admitiendo que la desviación típica no ha variado, que la desviación típica no ha variado, punto y seguido. Podemos afirmar con un nivel de significación del 5%, con un nivel de significación del 5%, coma, que la campaña no ha tenido éxito. Que la campaña no ha tenido éxito. Es decir, que el número de accidentes, es decir, que el número de accidentes no ha disminuido no ha disminuido no ha disminuido con respecto al año anterior. Con respecto al año anterior. Bueno, fíjense, lo que le decía, lo primero que hay que hacer pues es determinar nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alternativa y en función de eso pues uno empieza a sacar los valores, ¿sí? Me dicen que el número de accidentes semanales en un de tránsito producido durante el año pasado siguió una distribución normal de media de 3,2. ¿Qué quiere decir eso? Ya ese estudio lo he hecho previamente y me están diciendo que nuestra hipótesis nula es que mu sea mayor o igual que 3,2.
¿verdad? Me están preguntando si eso es cierto o no, porque si se usa una campaña de prevención y a partir de la campaña de prevención, pues, de 40 semanas arrojó una media. Entonces nos preguntan, ¿se puede afirmar que el nivel que la campaña ha tenido éxito? Es decir, que el número de accidentes ha bajado, ¿no? Entonces, para que eso pueda suceder, evidentemente la hipótesis alternativa sería que mu sería menor que 3,2. Entonces, aquí hay que aplicar lo mismo, ¿verdad? Tomamos nuestra ecuación y la ecuación dice lo siguiente, que sería mu sub 0 menos el estadístico de prueba, ¿verdad? La desviación, la raíz cuadrada de n más infinito. Entonces, cuando metemos los valores aquí, empezamos a trabajar con esto. En este caso, cuál es el mu que yo estoy marcando? El que voy a encontrar sería 3,2 menos el estadístico de prueba para un nivel de significancia. En este caso, el nivel de significancia, que es del 5%, la tablita nos arroja que es 1,645. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Esa tablita, ustedes preguntarán, bueno, pero esa tablita, ¿dónde es? Bueno, yo voy a tratar de montar en la plataforma esa tabla, esas tablas estandarizadas para que ustedes ubiquen el valor. Uno ubica el valor donde, de acuerdo a la fila y a la columna, donde se cruzan, ese es el valor que uno debe tomar allí. ¿Ok? Entonces, fíjense, el estadístico de prueba para este caso, un nivel de significancia de 5% es 1,645. Entonces, fíjense, aquí sería menos 1,645, ¿sí? Y en este caso, me están hablando de la desviación, que es ¿cuánto? Me dicen que la desviación típica es de 1,3, ¿verdad? Ya me están dando la desviación. Me dicen que es de 1,3, por supuesto, sobre la raíz cuadrada de n. ¿Cuánto es n? ¿Cuánto fue el estudio de cuánto? Dicen que allí fueron 40 semanas que se estudiaron para eso, entonces n sería el total allí de datos más infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Al momento de calcular, ¿qué hacemos? 1,3, ¿verdad? Entre la raíz cuadrada de 40. Eso me da 0,2005. Lo multiplico por 1,645, que sería el valor del estadístico, me da 0,34 aproximadamente. Y eso se lo voy a restar a 3,2. Y eso me da 2,86. Es decir, voy a tener aquí 2,86 más infinito. Ahora, el tercer paso, que era la verificación, necesitamos determinar cuánto fue la media que arrojó ahí. La media que arrojó eso fue de 3,05. ¿Sí? Si más no recuerdo. Claro, dice que, ajá, 3,05. Bueno, fíjense, aquí me da 2,86, aquí me da 3,05. Cuando uno mira, ¿verdad? Y hace la curva, me doy cuenta que evidentemente también está. Es decir, podríamos hablar de que la media, esperamos que la media queda en este lado, ¿verdad? Que sería 3,05, que sería la media, pues estaría hablando de todo esto, que sería la región de aceptación, ¿sí? Pero a mí me está dando, ¿verdad? 2,86, que termina siendo muy cercano allí, y entonces evidentemente también está dentro de la zona de aceptación. Entonces, ¿qué voy a determinar yo? ¿O qué voy a decir allí? ¿O cuál va a ser la conclusión? Bueno, que vamos a aceptar. O la pregunta era la siguiente. La pregunta era, ¿podemos afirmar con un nivel de significancia del 5% que la campaña no ha tenido éxito? Es decir, que el número de accidentes no ha disminuido con respecto al año anterior. Pues, ¿qué debemos decir allí? Que la media muestral, si quieren tomen nota para que tengan allí, cuando estén haciendo los otros problemas, pues tengan mucho más, la visión mucho más clara, ¿no? Dice, como la media muestral obtenida quedó dentro de la zona de aceptación, dentro de la zona de aceptación,
Terminamos aceptando la hipótesis nula. Terminamos aceptando la hipótesis nula. Aceptando la hipótesis nula, lo que nos lleva a concluir que no hay evidencia o no podemos considerar sí, o no podemos, no hay evidencia o no podemos considerar. No me fijé, papá. No. No, Un participante único. Dice. Vamos a apagar para tener la luz. Pero ya terminé. Pero ya 2 minutos. Ajá. No podemos considerar que el número de accidentes ha disminuido. ¿Por qué? Porque la pregunta era sencilla. Ellos hicieron un estudio y se percataron que el número de accidentes de tránsito o viales eran mayores o igual a 3,2. ¿Sí? Nosotros teníamos que verificar, ¿verdad? Que eran menores que 3,2. Menores a ese valor. ¿Sí? Si la campaña había funcionado, no, exactamente, tal cual. Sí, no, o sea, exacto, la campaña digamos, no tiene el efecto que se quería, porque la idea era que los accidentes de tránsito trataran de disminuir, ¿sí? Si no se logró con el objetivo, pues quiere decir que la campaña no tuvo éxito. No era lo que se estaba buscando, ¿no? Bien. El cálculo. El cálculo. Sí. ¿Qué quiere el cálculo? Cuéntame. El 3,2. No. 1,3 entre la raíz cuadrada de 40 multiplicado por 1,6 se lo resto a este. Ese 1,3 fue el que... Ese 1,3 sí es la desviación típica. La desviación. Ajá. 40 fueron los... El estudio que se hizo, hermana. Ahí siempre va a ir el tiempo al que se... Sí, o el número en este caso, sí, que se toman para el estudio. El tiempo, o sea, el valor que se toma en el estudio, por ejemplo, si hicimos una prueba en 100 estudiantes, entonces ese es el valor de N, 100 estudiantes, lo que se tomó para hacer la prueba. Es un estudio en 40 días, por ejemplo. En 40 días, exactamente, tal cual. Es el valor del estadístico de prueba, en este caso para el 5%, el nivel de significancia del 5%, que es la tabla estandarizada que les voy a montar en la plataforma. Este es el valor de ellos para el estudio. Ese uno le coloca allí es el valor ahí que se le coloca de la ecuación. ¿Y la gráfica hay que hacerla? Sí, no, la gráfica hay que hacerla, evidentemente. Pues cuando uno dibuja la gráfica, como es, hay contraste de hipótesis para una cola y para dos colas. ¿Sí? Entonces, si es para dos colas, pues entonces tendría que tomar la gráfica sería diferente. Eso yo los marcaba. No, por ejemplo, si es una prueba para dos colas, entonces ¿yo qué haría? Tomo aquí, entonces digo, bueno, eso quiere decir que tendría una región y otra región, ¿sí? Dos regiones de afectación aquí.